Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y los titulares de la prensa rosa, un supuesto escándalo en la calle entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, has leído bien. Los nombres más candentes de la televisión turca, protagonistas de una de las series más queridas a nivel mundial, aparentemente envueltos en un altercado público. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay fuego donde hay humo? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Pero antes de que sigamos, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, y si quieren saber todos los secretos detrás de cámaras del mundo del espectáculo turco, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que siempre tendremos algo interesante para contarles. Ahora sí, entremos de lleno en el meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que para muchos son sinónimo de amor, romance y éxito. Su química en pantalla en Senkal Kapm traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Su relación, aunque breve, fue un torbellino de emociones que mantuvo a los fans pegados a sus redes sociales, esperando cada foto, cada comentario, cada pista que confirmara lo que era evidente, que el amor que interpretaban en la serie era real. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. La relación entre Hande y Kerem terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Y aquí es donde entra en juego el supuesto escándalo. Hace unos días comenzaron a circular rumores y fotografías en redes sociales que sugerían un fuerte altercado entre Hande y Kerem en plena calle. Las imágenes, de calidad cuestionable y tomadas desde la distancia, mostraban a una pareja que se parecía mucho a los dos actores, aparentemente discutiendo acaloradamente. Los gestos capturados en estas fotografías, aunque difíciles de interpretar con precisión dada la distancia y la calidad, parecían indicar una conversación tensa. Uno de los individuos, presuntamente Kerem, gesticulaba con mayor intensidad, mientras que el otro, supuestamente Hande, parecía adoptar una postura más defensiva. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron en bandos, especulando sobre las posibles razones de la discusión. ¿Se trataba de un viejo rencor? ¿Tenían algún asunto pendiente sin resolver? ¿O era simplemente un malentendido que había escalado fuera de proporción? Los más creativos incluso llegaron a teorizar sobre una posible reconciliación fallida. Los hashtags #Hande Kerem, #Kerem Bürsin y #Hande Erçel se convirtieron en trending topics globales, con miles de tweets por minuto inundando las plataformas. La conversación se extendió rápidamente a foros y blogs dedicados a la farándula turca, donde los usuarios analizaban minuciosamente cada detalle disponible, desde la ropa que llevaban los supuestos actores hasta el posible lugar donde se tomó la fotografía. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la información con ojo crítico. En primer lugar, la calidad de las fotografías es muy baja. Es difícil identificar con certeza a las personas que aparecen en ellas. Podrían ser Hande y Kerem, pero también podrían ser dobles o simplemente personas que se parecen a ellos. La falta de nitidez y los ángulos desfavorables hacen que la tarea de identificación sea extremadamente complicada, incluso para los expertos en reconocimiento facial. Además, la oscuridad de algunas de las imágenes dificulta aún más la tarea. Algunos usuarios han intentado mejorar la calidad de las fotografías utilizando software de edición, pero los resultados han sido poco concluyentes. En segundo lugar, la información que ha circulado en redes sociales es en su mayoría especulación. No hay ninguna declaración oficial por parte de Hande, Kerem, o sus representantes confirmando o negando el incidente. Todo lo que tenemos son rumores y comentarios de fuentes no oficiales. Varios medios de comunicación turcos han intentado contactar a los representantes de ambos actores, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Este silencio ha alimentado aún más la especulación y ha dado pie a todo tipo de teorías conspirativas.
Algunos insiders de la industria del entretenimiento han afirmado off the record que existe una fuerte presión por parte de los equipos de management para mantener la situación en secreto y evitar cualquier daño a la imagen pública de los actores. En tercer lugar, es importante recordar que Andy y Kerem son figuras públicas, pero también son personas privadas. Tienen derecho a su intimidad y a resolver sus diferencias personales lejos de los focos. Incluso si la discusión realmente ocurrió, no tenemos derecho a juzgarlos o a entrometernos en sus asuntos. La constante vigilancia mediática y la presión de los fans pueden ser abrumadoras, y es fundamental respetar su espacio personal. Es fácil olvidar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con emociones y sentimientos reales. Dicho esto, vamos a analizar las posibles causas de este supuesto altercado, basándonos en lo que sabemos de la relación entre Andy y Kerem y en los rumores que han circulado en los últimos meses. Una de las teorías más populares es que la discusión podría estar relacionada con su pasado romántico. Como mencioné antes, la relación entre Andy y Kerem fue muy intensa y mediática. Es posible que, a pesar de haber terminado su relación, todavía existan sentimientos no resueltos o heridas emocionales que necesitan ser sanadas. Las rupturas amorosas, especialmente aquellas que ocurren bajo la mirada pública, pueden dejar secuelas duraderas. Es posible que ambos actores estén lidiando con el peso de las expectativas y las presiones que rodearon su relación, incluso después de haber tomado caminos separados. La intensidad del romance que vivieron durante el rodaje de Senkalkam pudo haber creado un vínculo muy fuerte que, aunque roto, aún genera tensiones y emociones encontradas. Otra teoría es que la discusión podría estar relacionada con proyectos profesionales. Andy y Kerem son dos de los actores más solicitados en Turquía, y es posible que hayan tenido que colaborar en algún proyecto reciente, lo que podría haber generado tensiones o desacuerdos. La competitividad en la industria del entretenimiento es feroz, y es común que los actores se enfrenten a decisiones difíciles y compromisos profesionales que pueden generar fricciones. Es posible que ambos hayan tenido diferentes visiones sobre un proyecto en particular, o que hayan estado en desacuerdo sobre la forma en que se estaba llevando a cabo. Los egos y las ambiciones también pueden jugar un papel importante en este tipo de situaciones. También es posible que la discusión no tenga nada que ver con su relación pasada o con proyectos profesionales. Podría ser simplemente un desacuerdo puntual, una diferencia de opinión que escaló fuera de proporción. Todos tenemos días malos y las celebridades no son una excepción. La vida cotidiana está llena de pequeños conflictos y frustraciones que pueden desencadenar discusiones acaloradas, incluso entre personas que se aprecian. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como cualquier otro, y que están sujetas a las mismas emociones y vulnerabilidades. Un simple malentendido, un comentario desafortunado, o una situación estresante pueden ser suficientes para provocar una discusión, independientemente de la fama y la fortuna. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que no debemos creer todo lo que vemos en redes sociales. La información que circula en Internet a menudo es parcial, sesgada o incluso falsa. Es importante verificar la información antes de compartirla o de formarnos una opinión al respecto. La desinformación y las noticias falsas son un problema creciente en la era digital, y es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y ser selectivos con las fuentes de información que consumimos. Antes de compartir una noticia o un rumor, es importante preguntarse si la fuente es confiable, si la información es verificable y si la historia tiene sentido. En segundo lugar, que debemos respetar la privacidad de las celebridades. Son figuras públicas, pero también son personas privadas que tienen derecho a vivir sus vidas lejos de los focos. No tenemos derecho a juzgarlos o a entrometernos en sus asuntos personales. El acoso mediático y la invasión de la privacidad pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental y el bienestar de las celebridades. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones reales, y que merecen ser tratadas con respeto y empatía. En tercer lugar, que el amor y las relaciones son complicadas. Incluso las parejas más perfectas tienen sus altibajos. No debemos idealizar las relaciones de las celebridades ni compararlas con nuestras propias relaciones. Las relaciones humanas son complejas y están llenas de desafíos y obstáculos. Es importante recordar que las relaciones de las celebridades no son diferentes, y que están sujetas a las mismas presiones y dificultades que cualquier otra relación.
Idealizar las relaciones de las celebridades puede generar expectativas poco realistas y frustraciones innecesarias. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Andy y Kerem han demostrado ser personas muy reservadas en lo que respecta a su vida personal. Es poco probable que hagan declaraciones públicas sobre este supuesto altercado. Lo más probable es que ambos sigan enfocándose en sus carreras profesionales y que intenten mantener una relación cordial y respetuosa, al menos en público. Al fin y al cabo, ambos son profesionales y saben que su imagen pública es muy importante para su éxito. La industria del entretenimiento es muy competitiva, y es fundamental mantener una imagen pública positiva para asegurar el éxito profesional. Es probable que ambos actores estén asesorados por equipos de management que les aconsejen sobre cómo manejar la situación y evitar cualquier daño a su reputación. Personalmente espero que Andy y Kerem puedan resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva. Creo que ambos son personas talentosas y valiosas, y que tienen mucho que ofrecer al mundo. No me gustaría verlos envueltos en un conflicto público que dañe sus carreras o su imagen. Es importante recordar que la paz y la armonía son fundamentales para el bienestar personal y profesional. Espero que ambos actores puedan encontrar una forma de superar sus diferencias y seguir adelante con sus vidas de manera positiva y constructiva. Y hablando de sus carreras, Hande Erçel sigue cosechando éxitos con sus últimos proyectos. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas en Turquía y en el extranjero. Recientemente ha protagonizado varias campañas publicitarias para marcas de renombre, y ha participado en proyectos cinematográficos ambiciosos. Su presencia en la industria del entretenimiento es innegable, y su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos la ha consolidado como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Por su parte, Kerem Bürsin también está en un gran momento profesional. Su carisma y versatilidad lo han consolidado como uno de los actores más populares de Turquía. Ha participado en varias series de televisión de éxito, y ha incursionado en el mundo del cine con proyectos interesantes. Su compromiso con su oficio y su dedicación a sus fans lo han convertido en un ícono de la cultura popular turca. Ambos han demostrado que son capaces de brillar por sí solos, y que no necesitan estar juntos para tener éxito. Aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación, lo más importante es que ambos sean felices y estén satisfechos con sus vidas. Es fundamental recordar que la felicidad personal es lo más importante, y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino. En resumen, el supuesto escándalo en la calle entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que ha generado mucha controversia y especulación en redes sociales. Sin embargo, es importante analizar la información con ojo crítico y recordar que no debemos creer todo lo que vemos en Internet. Es fundamental respetar la privacidad de las celebridades y entender que el amor y las relaciones son complicadas. Espero que Hande y Kerem puedan resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva, y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y útil. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por apoyar mi canal. Significa mucho para mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo un altercado entre Hande y Kerem? ¿Cuáles creen que son las posibles razones de la discusión? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre tendremos algo interesante para contarles. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.